De Santo Tomás de Aquino, comentarios sobre el Credo, artículo 1, continuación. Es pues claro que debemos creer que Cristo es el unigénito de Dios y verdadero Dios de Dios, y que existió siempre con el Padre, y que una es la persona del Hijo y otra la del Padre, y que es de la misma naturaleza que el Padre. Mas esto lo creemos aquí por la fe, pero lo conoceremos en la vida eterna por la visión perfecta. Y por ello, para nuestro consuelo, diremos algo de estas cosas. Después de saber que las cosas diversas tienen una generación diversa, la generación en Dios es distinta de la de las otras cosas, por donde no podemos llegar a concebir la generación de Dios a no ser por la generación de aquello que en las criaturas se acerca más a la semejanza de Dios. Mas, como hemos dicho, no hay nada tan semejante a Dios como el alma del hombre. Y el modo de generación en el alma es que el hombre piensa algo en su alma, lo cual se llama concepción del entendimiento, y esta concepción nace del alma como de su padre y se llama verbo, palabra del entendimiento o del hombre. Así pues el alma pensando engendra su verbo o palabra. Así también el Hijo de Dios no es otra cosa que el verbo de Dios, y no como la palabra proferida exteriormente, porque esa pasa, sino como el verbo, la palabra proferida interiormente. Y por eso el verbo de Dios es de la misma naturaleza que Dios e igual a Dios. Por donde San Juan, hablando del verbo, destruyó 3 herejías. Primero, la herejía de Fotino, alcanzada cuando dice 1:1, al principio era el verbo. Segundo, la de Sabello, al decir, y el verbo estaba junto a Dios. Tercero, la de Ario, cuando dice, y Dios era el verbo. El verbo, la palabra, está en nosotros de una manera y en Dios de otra manera distinta. En nosotros el verbo es un accidente, mas en Dios es el verbo de Dios, es idéntico al mismo Dios, al no haber en Dios nada que no sea su esencia. Nadie puede decir que Dios no tenga verbo, pues resultaría que Dios sería incipientísimo. Y por eso, como Dios existió siempre, así también su verbo. Mas así como el artífice hace todo por la forma que antes pensó en su interior, la cual es su verbo, así también Dios obra con su verbo como por su parte. Todas las cosas fueron hechas por él. Juan 1:3. Si pues el verbo de Dios es su Hijo, y todas las cosas son cierta semejanza de este verbo, debemos en primer lugar oír con gusto las palabras de Dios. Esto es, pues, una señal de que amamos a Dios si oímos con gusto sus palabras. En segundo lugar, debemos creer en sus palabras, porque por ello habita en nosotros el verbo de Dios, esto es Cristo, que es el verbo de Dios. El apóstol en Efesios 3, versículo 17 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en Juan 5, versículo 38, no tenéis en vosotros permanentemente el verbo de Dios. En tercer lugar, conviene que meditemos continuamente en el verbo de Dios que permanece en nosotros, pues no solo conviene creer, sino meditar. En otro caso, no aprovechará el creer solo. Esta meditación es muy eficaz contra el pecado. El Salmo 118, versículo 11 dice, en mi corazón escondí tus palabras para no pecar contra ti,
y en el Salmo 1, versículo 2, se dice a su vez del varón justo: en su ley meditará día y noche. Por donde de la Santísima Virgen se dice: en Lucas capítulo 2, versículo 51, conservaba todas estas cosas en la Vulgata, verba o palabras, hebraísmo, meditándolas en su corazón. Cuarto, conviene que el hombre comunique a otros la palabra de Dios, amonestando, predicando e inflamando. En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice el apóstol: que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino si hay alguna buena para edificación. Y él mismo dice en Coloseos 3, versículos 10 y 6, que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, enseñando y amostrándoos unos a otros en toda sabiduría. Y el mismo San Pablo dice en 1 Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste oportuna e importunamente, arguye, ruega, increpa con toda paciencia y doctrina. Por último, la palabra de Dios debe llevarse a la práctica. Sed cumplidores de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. Estas 5 cosas guardó por su orden la Santísima Virgen en la concepción del Verbo de Dios en sí. En primer lugar, oyó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas 2, versículo 35. En segundo lugar, consintió por la fe. He aquí la esclava del Señor. Versículo 38. En tercer lugar, lo tuvo al Verbo y llevó en su vientre. En cuarto lugar, lo profirió y dio a luz. Y en quinto lugar, lo nutrió y amamantó, por donde la Iglesia canta al Rey de los ángeles: sola la Virgen amamantó con un pecho lleno del cielo.